Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar nuestra clase con un tema nuevo hoy, ¿sí? Vamos a dar elipses. Este tema nuevo de las elipses es muy importante y es muy utilizado en nuestro sistema estenográfico. Se van a dar cuenta después de que existen un montón de palabras que con esta elipse nos facilita su trazado. Existen dos tipos de elipses, la elipse pequeña y la elipse mayor o grande. Nosotros vamos a ver que la elipse es como la elipse pequeña, fíjense que representa las sílabas vocal, ST vocal, ¿sí? Y en la elipse pequeña, la primera vocal es siempre la vocal E. Esa vocal E es invariable en la elipse pequeña, que después vamos a ver las posiciones y todo lo demás. Vamos a ver cómo se dibuja una elipse. Fíjense que es como si fuera una gotita. Vengo así de adentro hacia afuera. Fíjense que se asemeja mucho a una gotita. Esa es nuestra elipse, y esta elipse va unida a los rasgos, ¿sí? A nuestra T vocal, a nuestra D vocal, P vocal, a los rasgos rectos, verticales, oblicuos, y a los rasgos también curvos, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que la elipse pequeña ocupa un tercio del rasgo al cual va unido, y es más o menos de 1 milímetro de ancho. No lo tenemos que hacer tan grande porque después nos vamos a encontrar con la elipse mayor, que ese sí abarca un poquitito más del rasgo. Fíjense cómo vamos a hacer, por ejemplo, en el rasgo T, de adentro hacia afuera, y de esta forma tenemos la elipse unida al rasgo T, al rasgo recto, en este caso, al rasgo oblicuo. Fíjense cómo lo vamos dibujando. Tenemos que puede ser aislada, puede ser inicial, puede ser medial y final. Aislada sabemos que cuando va solita, así. Inicial cuando la palabra comienza con elipse. Medial cuando está en el medio de la palabra, y final, como su palabra lo indica, al final de la palabra. Este rasgo, este signo, entonces, vemos en el otro, fíjense, ahí tenemos la elipse aislada. Claro, Y ahí dice que representa la EST vocal. La vocal E es invariable. ¿Qué queremos decir con esto? Que la primera vocal siempre va a ser la E. La posición le indica la segunda vocal que acompaña al rasgo. ¿Ya? Esta es la que nos va a indicar la posición. Y ahí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, la palabra esta, este, esto, estas, estos. Por ejemplo, esta va a ir en primera. ¿Por qué? Porque la que me indica posición es la A, ¿sí? Este en segunda, esto en tercera, estas tenemos en primera, y va a ir con un circulito, ¿sí? Porque termina con S. Entonces ahí tenemos esta sobre el renglón, arriba del renglón por la vocal A. Este toca el renglón, ¿ven? Toca el renglón por la vocal E. Y esto va debajo del renglón, ¿sí? Esta en primera, este en segunda, esto en tercera.
¿Qué pasa con estas? ¿Qué le vamos a agregar? Circulito final. Circulito final. ¿Se acuerda que vimos circulitos? Bueno, termina en S. Entonces, estas, estos. Se le agrega el circulito dentro de la elipse. Esto para las elipses aisladas. Estío, ¿ahí qué vamos a hacer? Vamos a agregarle la vocal O. ¿Y en qué posición va a ir esta palabra? En segunda por la I. ¿Ven que todas estas palabras comienzan con la E? Bueno, de eso se trata nuestra elipse. Tiene que sí o sí la palabra comenzar con la vocal E. Tiene que estar seguida de la S, después la T y otra vocal. Cualquier vocal puede ser la que le sigue a la T. Esa vocal que le sigue a la T, que vemos ahí en la pantalla como una rayita, es la que nos va a indicar la posición. Si ustedes ven, está en rojo esta. La A me indica que está en primera posición. La E de este me indica que va en segunda posición. Esto, la O, me indica que va en tercera posición debajo del renglón. Estas, la A, me indica que va en primera posición y va con el circulito, está en plural. Estos en plural, en tercera posición. Y en estío, fíjense que le agregamos la O. Escribimos esti y le agregamos la O de esta forma. Miren cómo lo dibujamos. Estío. ¿Sí? Hacemos la O. Estío. Estai. ¿Qué pasa con la palabra estai? También le vamos a agregar la I. ¿Y en qué posición la vamos a dibujar? En primera por la A. ¿Estoy en qué posición va a ir? En tercera por la O. Fíjense, lo mismo que está, pero en tercera. Estoy. ¿Estés en qué posición va a ir? En Segunda. segunda por la. Buen día, profe. Buen Buen día. día. Acá en esta y en estoy, la vocal final es gruesa, ¿no? O sea, la No, engrosamos no. Vos la dibujás. solamente. Ah, bien. Porque la elipse, fíjense que la elipse es todo esto. Es todo esto es mi elipse. Todo esto es mi elipse. ¿Ven? Yo lo que hago acá en estas y esto es agregarle el circulito. Y acá le agrego la O nomás. Y acá le agrego la I. En estai y estoy le agrego la I. Fíjense que este va a ser mi elipse. ¿Sí? Este se termina con un circulito, con una vocal, entonces ahí tengo el escape fino. Y en anestesia, Ahí sí. ahí recién el circulito termina con dos vocales. Ahí sí va grueso. Ahí va a ir en dos. Ahí sí va grueso, ¿ven? Este, cia. Este, cia. Ahí sí va grueso. ¿Por qué? Porque tengo S y dos vocales. ¿Ven? ¿Cómo voy a hacer este cia? Este, cia. Este, cia. Esto es cuando tenemos elipses aisladas, solitas, ¿sí? Ahora vamos a ver las elipses. Estas son las elipses aisladas. Y en elipse tenemos la elipse inicial, que como dijimos anteriormente, se dibuja como una gotita, que representa la sílaba EST vocal, y vemos cómo va a ir trazado nuestra elipse en los distintos rasgos. La elipse inicial se traza a la derecha de los rasgos rectos, verticales y oblicuos. Hacia arriba en los horizontales
y en el rasgo R vocal y en la concavidad de los curvos. ¿Se entiende? Entonces, a la derecha de los rasgos rectos, verticales y oblicuos. Hacia arriba, horizontales y en el rasgo R vocal. Y en la concavidad de los curvos. Bien, ¿cuál es el que me indica la posición? La segunda vocal que acompaña al rasgo. Acá lo vamos a hacer en grande para que ustedes vean, ¿sí? Lo vamos a hacer en grande. A la derecha y como una gotita, ¿ven? A la derecha. De los rasgos rectos, ¿Ven? verticales y oblicuos. Ahí tenemos rasgos verticales y oblicuos. Arriba, ¿ven? En los horizontales y en el rasgo R. Primero hago la elipse y después hago el rasgo R, que es de abajo hacia arriba, ¿sí? Fíjense que acá tenemos en el rasgo curvo L, tenemos también, ¿y cómo voy a empezar? Primero la elipse y después... Porque hago en su concavidad, ¿sí? Esta es la L. La L vocal, la, le, li, lo, lu. Estos son algunos ejemplos nada más. Cuando dice elipse pequeña inicial, quiere decir que primero voy a trazar mi elipse y después los rasgos, ¿ven? Vamos a ver después con los ejemplos. Pero lo que ustedes tienen que saber bien es cómo se coloca la elipse en los diferentes rasgos. Siempre a la derecha, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, arriba en los horizontales y en el rasgo R, y en la concavidad de los curvos. Fíjense si yo hago en el rasgo NA, por ejemplo, ¿ven? O en el rasgo vocal N, que es grueso, ¿ven? O si hago en el rasgo M, miren. ¿Ven? En la concavidad de los curvos, así como hacíamos también los círculos, ¿recuerdan? Bien, y tenemos que saber que como la palabra siempre que lleva elipse va a empezar con la E, entonces la que me indica posición va a ser la segunda vocal. Vemos con este ejemplo que sigue. La posición del estenograma. Saber cómo voy a dibujar yo mi elipse que va a ir unido a un rasgo. Ahí tengo la palabra estaño. Y acá aplicamos lo que les dijimos anteriormente. Por ejemplo, acá tenemos estaño. Mi elipse pequeña es está. ¿En qué posición va a ir? En primera. ¿Por qué? Porque es la A la que me indica la posición del rasgo que le sigue. En este caso es ño. Estaño. Entonces dibujo mi círculo, está en primera y hago ño. Mi elipse, perdón. Mi elipse dibujo primero y hago el rasgo ño en primera posición. Porque es la A la que me indica la posición del rasgo ño. Bien, ¿se entiende? Y ahí vuelvo a decir otra vez, la colocación, ¿cómo va? En los rasgos rectos, como hicimos en el ejemplo anterior, en los verticales y oblicuos va a la derecha, en los horizontales y R vocal va hacia arriba, y en los curvos en la concavidad. Bien, vamos a ver entonces ejemplos. Ejemplo de palabras, acá tenemos un montón de palabras con elipse inicial. ¿Vieron que siempre comienza con la E? ¿Sí? Y acá tenemos estado. Fíjense que todas estas palabras comienzan con la vocal E. ¿Y qué hago yo? Voy a trazar mi elipse en el rasgo que le sigue. En estado voy a trazarlo en la D.
En estepa voy a trazarlo en la P vocal A. En estafa voy a trazarlo en la F, ¿ven? En los rectos verticales y oblicuos a la derecha y en los curvos en su concavidad. Y estas palabritas, estos ejemplos que están en la vocal en rojo, es lo que a mí me va a indicar la posición. Si tienen la A, arriba del renglón. Si tienen la E o la I, tocan el renglón, y si tienen la O o la U, cortan o van debajo del renglón. ¿Sí? En estado, vamos a ver cómo se escribe estado. Fíjense que en primera posición por la A, y yo voy a hacer primero mi elipse y el rasgo do. Es un rasgo grueso, ¿sí? Es una D vocal. Do. Está mi elipse y luego mi rasgo. Y va a la derecha del rasgo recto vertical. Estado. Vieron que la elipse va a la derecha. Es muy importante que ustedes fijen la posición de la elipse, dónde va a ir dibujada, ¿no? Tenemos estepa. Estepa tenemos la P vocal. Es un rasgo fino. ¿En qué posición va a ir? En segunda por esta E. ¿Sí? Esta es la que me va a indicar la posición. O sea que va a tocar el renglón, la P, el rasgo La P. P. Me indica la posición del rasgo P. ¿Sí? No porque está dibujada mi elipse arriba, va a ir en primera. No, es mi rasgo P el que va a ir en segunda. ¿Sí? Como estafa. Ahí tenemos un rasgo curvo que es la F. ¿Dónde va a ir dibujada mi elipse? En la concavidad de la F, porque es un rasgo curvo. ¿En qué posición? En primera. La A la que me marca en qué posición va a ir mi rasgo F vocal. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ven? Estafa en primera. Y así con todas estas palabras, ustedes van a ver la colocación de la elipse y las posiciones, ¿sí? Fíjense en estero, ¿qué pasa con la elipse en estero? Va arriba, estero, va arriba del rasgo Del R. rasgo R vocal. Vamos a seguir. En el rasgo R vocal va la elipse colocada arriba, igual que en el rasgo horizontal, ¿sí? Entonces dibujamos de esta manera. Estero. ¿Ven? En segunda, Toca el renglón la R. Y yo voy a hacer de adentro hacia afuera, ¿ven? Primero de adentro hacia afuera y ahí le arranca mi rasgo R. Y ahí se lee estero, estera, puede ser también. Fíjense, estilo tenemos ahí, estilo en un rasgo curvo, estilo. Primero la elipse toca el renglón por esta I que vemos acá, que es la que me marca posición. y lo es un rasgo curvo. Lo. Estilo en el rasgo L, que es de abajo hacia arriba. ¿Sí? Después tenemos estudio. En estaño tengo dudas en el rasgo ñ. El rasgo ñ sabemos que es este, ¿no es cierto? Profesora, perdone, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. Cuando ustedes explicaron que esto estaba debajo del renglón, se Sí. dibujaba debajo del renglón por la vocal O, yo Sí. pregunto, ¿estuche está bien escrito ahí? Estuche va en tercera posición Sí. y corta el renglón. Debería Estuche. cortar por la H. Por la H, Corta el entonces. renglón. Sí. ¿Por qué? Porque la CH en tercera posición corta el renglón. Ustedes acuérdense que cuando tenemos rasgos horizontales, en tercera posición van debajo del renglón. ¿Cuál? No, nu, mo, mu. A ver. Go, gu, ko, ku, esos son rasgos horizontales y van debajo del renglón, no cortan, pero el resto de los otros signos como
cho, chu, do, du, ño, ñu, en este caso, todos van y cortan el renglón. Pero, ¿qué pasa en estaño? Vos me preguntás por qué no corta el renglón la ñ con la o. La No, duda que no, estuche era, profe, estuche, por eso le preguntaba, porque esto lo hacemos abajo, lo dibujamos abajo. Claro, pero esto es Y una palabra que de por sí claro, ya tiene un sí, significado. Fíjense que ustedes van a estuche usar mucho con la esas H. palabras. esto, lo van a usar como abreviatura, inclusive. esto es aislado, eso Y dimos es aislado. Claro. por ejemplo, si yo te digo una oración, esto es muy lindo. Ese esto me va a hacer debajo del renglón, como una gotita porque es una elipse aislada, ¿sí? Sin embargo, si yo te digo el estuche es lindo, estuche me tenés que escribir de esta manera porque va unido a un rasgo. En este caso, Ok, sí, sí, CH. ¿Se entiende? sí, profe, sí. Ustedes fíjense en todas estas palabras, por ejemplo, estima. Esti es mi elipse. Ahí ya dice, en estima, que está acá en el último renglón, la posición me la marca la I. ¿Mm? Y yo tengo que dibujar mi elipse en el rasgo M. ¿Sí? Estima. Ahí puede decir estima, puede decir estimo. ¿Sí? Estimado, si yo le escribo, le agrego la D con el rasgo grueso a esta palabra y escribo estimado, por ejemplo. Yo tengo Profe, que ¿y en tener, estofado pasa lo mismo? ¿cómo? ¿En estofado pasa lo mismo? En estofado corta el renglón. ¿Por qué? Porque la F en FOFU, en tercera posición, ¿qué pasa con la F? Corta el renglón, no es un rasgo horizontal cuando está en tercera posición. Ustedes tienen que saber bien que, Profe, por ejemplo, profe, estofado, vamos a hacer estofado. Acá, ¿cuál me indica la posición? O, La O, las- la O. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va en tercera ¿Qué posición. rasgo va a ir en tercera? ¿Qué rasgo va a ir en tercera? Yo no puedo esto, hacer, ahí La cortaría F. fado. yo no puedo hacer estofado acá así. No, no, está mal. Lo Está que yo tengo contenido que hacer dentro de este la, rasgo, hacerlo en tercera posición. Este rasgo, la F vocal es la que yo tengo que hacer en tercera posición. Entonces hago estofado. ¿Y por qué corta posición la F? ¿Por qué? Porque los rasgos curvos son los que claro, cortan, cortan siempre, sí. ¿sí? Los En rasgos. pocas palabras, profe, entonces, a pesar de que va en tercera posición, siempre que sea, por ejemplo, rasgos rectos o en este caso curvos que necesariamente tienen que cortar, los contienen y cortan. Ahora, cuando es solamente aislado, lo hacemos abajo. Eso está claro. Sí, Ah, sí, buenísimo. sí. Pero fíjate, por ejemplo, que te vas a encontrar, a ver, Fíjate cómo estudio corta el renglón. Estudio. ¿Por qué? Porque la T es el que va, la D, perdón, es el que va en tercera posición. Fíjate ahí en estudio. Porque la U te marca la posición en que va a ir la D. No sé si entienden. yo no hago estudio acá abajo. Yo tengo que cortar el renglón, ¿sí? Porque ahí Sí, Estudio. entiendo, profe. Sí, sí, bien. sí, se entiende, profe. Do, du. Gracias. Ahora cuenta que ahí es du. Esta es mi elipse, estu. Acá ya dice estu. Y yo lo que tengo que hacer es en el rasgo D, que puede tener una o dos vocales, en este caso tiene dos vocales, es donde tengo que dibujar mi elipse. Entonces estudio, lo voy a escribir de esta forma, estudio. Estudio. Estudia, si digo estudia, le agrego la A, ¿entienden? Estaca, fíjense en primera posición, primero la elipse, estaca, arriba del renglón. Si digo, a ver un poquito, estoy pensando en alguna palabra que vaya debajo del renglón. Profe, ¿puede ser ejemplo de estudiante? Estudiante,
Fíjate cómo vamos a hacer estudiante, voy a hacer Estudiante. estudiante, estudiante. Así voy a Profe, escribir. no dimos gancho todavía. No, por eso, No. por eso no podemos escribir la palabra estudiante. Ella pregunta, pero bueno, yo le muestro, pero nosotros Todavía no. no dimos ganchito. Después de este tema de elipses, entramos en ganchito. Primero vamos a dar elipse pequeña, elipse mayor, y de la elipse pequeña estamos viendo ahora la elipse, palabras con elipse inicial, cuando una palabra comienza con elipse, ¿sí? Estilo, estático, fíjense, estático. Estático yo lo hago la elipse en el rasgo T, ¿ven ahí? En el rasgo T, y todo el signo va en primera posición por la vocal A, ¿sí? Estefanía toca el renglón la F, ¿sí? Por más que ahí a la F le siga la vocal A, no me importa, porque yo lo que tengo que hacer es dibujar en segunda posición por la vocal E, la segunda vocal E, ¿sí? Estela, Estefanía, vamos a dibujar. Yo les muestro acá para que ustedes vean cómo se trazan los rasgos, y les muestro bien grande. Fíjense, Estefanía. En segunda posición, Estefa. Ahí dice Estefanía. ¿Ven? Estefanía. Estela, acá ya dice Estela. 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 ¿Ven? Nombres propios llevan comillita. ¿Qué es lo que yo tengo en cuenta? Esta vocal, la segunda, para la posición, la segunda. Esta E siempre va a ser E, la palabra no va a variar, va a empezar siempre. Cuando una palabra comienza con E, S, T vocal, yo ya sé que lleva elipse. Estefanía. Y acá dice Estela. ¿Qué quiere decir eso? Que a esta L vocal yo le voy a dibujar la elipse. Y va a ir en segunda posición. Este también en segunda y este también en segunda. Bueno, seguimos. Esos son ejemplos. Ustedes practiquen esos ejemplos. La elipse EST vocal, esa rayita yo leo vocal. Ustedes ya saben eso. EST vocal se combina muy bien con los rasgos vocal N y vocal MP vocal. Y acá tenemos ejemplos. Fíjense que la primera sílaba, por más que se escriba con X, suena como S. Entonces eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Por más que se escriba la palabra con X, suena como S. Entonces voy a utilizar la elipse porque me va a quedar como si tuviera EST vocal, por más que tenga la X. Fíjense en este ejemplo extenso. Extenso es como si yo tuviera EST vocal al comienzo. Porque yo no digo, o sea, es como que tengo, fíjense, vocal, ST, que en este caso es X, la T. Esto es lo que a mí me interesa para hacer la elipse. Y acá tengo vocal N y tengo S vocal. Extenso lo voy a unir al rasgo vocal N. Y como termina con S y vocal, llevo un escape. Termina con un circulito. Con un circulito. Fíjense cómo vamos a escribir extenso. 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 ¿Sí? Es grueso el rasgo curvo, ahí tenemos en, an, en, in, on, ¿no se acuerdan? Me sigue indicando la posición, esta es. ¿Qué pasa? Voy a dibujar en el rasgo vocal N, que ustedes saben que era grueso, ¿sí? Vocal N es este rasgo grueso. Termina con circulito.
y con una vocal, entonces va circulito y va un pequeño escape. ¿Sí? En segunda posición. Estampa. ¿En qué posición va a ir? En primera, por la vocal A. ¿Y con qué rasgo está unido? Fíjense, al rasgo vocal MP vocal. ¿Se acuerdan de los rasgos MP y MB? Vocal MP y vocal MB son gruesos, puros gruesos. En este caso tenemos tampa. Entonces tengo que hacer mi elipse inicial en primera posición, estampa, grueso. En la concavidad de MP. Ahí dice estampa. ¿Entienden? Y en estanque, ahí tengo otra vez Vocal N. vocal N. Sería an, en, in, on. En este caso tengo an, estanque. Va en primera posición dentro de mi rasgo curvo an, que es grueso. Mi elipse va a ir en primera posición. Dibujo en la concavidad del curvo an, dibujo stan, y le sigue el rasgo que. Están. Y vieron que ahí en extensivo tenemos también el mismo rasgo, pero en segunda posición. Me sigue marcando siempre la segunda vocal, la posición del rasgo que le sigue. Extend. Y ahí tengo un circulito medial seguido del rasgo vo, de corta. Extensivo. Después tengo estante. Va a ir en primera posición, seguido del rasgo T. Estante. ¿Vieron cómo se dibuja la elipse dentro del rasgo curvo? En primera posición va a ir estante. Y estando, vieron que se escribe igual que estante, pero ¿cuál es la diferencia? Que do es un rasgo grueso. Están, do. Acá con estos ejemplos lo que nos dice la regla es que se usa mucho la elipse para este tipo de palabras que tienen que ver con los rasgos vocal N, que es grueso, ¿sí? Curvo grueso, y también con vocal MP vocal. Y acá tenemos, fíjense, extemporáneo. Yo no voy a hacer el rasgo P en esta palabra porque ya tengo un rasgo vocal MP vocal. Lo mismo en estampa, no voy a hacer el rasgo P, porque yo ya tengo el rasgo vocal MP vocal, que es el rasgo curvo grueso. ¿Entienden? En estando, extenso, extensivo, estante, extendiese, estanzuela, yo voy a dibujar la elipse en el rasgo vocal N, que es grueso, curvo grueso. ¿Está? Entonces, eso es lo que me dice la regla en cuanto a estos ejemplos que vemos acá. ¿Seguimos? Se toman como excepción porque comienzan con O y se escriben con elipse en tercera posición las palabras que deriven de ostentar. Bien, esto es una excepción, como dice la regla, porque a mí, ¿qué me dice cuándo va a ir con elipse una palabra? Cuando comiencen con E, decíamos que la E es invariable. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos esta palabra que no se usa mucho, pero que nos vamos a encontrar por ahí, ostende y sus derivados, ostentar y sus derivados, fíjense, ostende, ostentoso, ostensivo, yo voy a escribir con elipse, lo voy a dibujar la elipse en tercera posición, ¿sí? Y debajo del renglón.
Esta es una excepción, acuérdense por favor, solamente en estos casos. Ostende, y ahí tenemos el rasgo horizontal, ¿ven? Vocal N. Y en este caso sí va debajo del renglón, porque está en tercera posición. Está en tercera posición. En. Y ahí va a ir en tercera posición. ¿Por qué? ¿Por qué va en tercera posición? Porque derivan de la palabra ostentar. Esta es una excepción. Sí. Fíjense que es ostentar va en tercera posición, ostende va en tercera posición, ostentoso va en tercera posición, ostensivo va en tercera posición, todos debajo del renglón. Este caso, ustedes lo van a tener como una excepción a la regla para este tipo de palabras. Y en la palabra estación y sus derivados, la elipse queda fuera del rasgo de la N, para que se pueda interponer el circulito. Y en todas estas palabras va a ser la A la que me indique posición. Fíjense estación, cómo vamos a escribir. Estación. Vamos a hacer primero la elipse, dentro de la elipse el circulito y ahí el rasgo vocal N. ¿Cuál me va a indicar la posición? La A. Estacionario, primero la elipse, el circulito, la N Fino. y la R. Fino porque ahí dice na, estacionario. Vamos de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Que el rasgo río termina en, se dibuja, ¿sí? Todo lo que termina en río, ría, se dibuja la vocal. Fino, estacionario. Acá tenemos vocal N grueso, N vocal fino, ¿sí? Estación hacemos estación, estación, estación. Estacionario hacemos estacionario, estacionario. ¿En qué posición? En primera. Estacionado, vamos a escribir. ¿En qué posición? En primera. Estacionado. Estacionado. ¿Qué nos dice? Que queda fuera, la elipse queda fuera del rasgo. ¿Se acuerdan que en lo anterior la elipse va unida, va en la concavidad de los rasgos? Bueno, cuando se encuentren con estación y sus derivados, vas a ir fuera del rasgo. Vamos con más ejemplos. Bueno, acá tenemos ya la elipse final. Fíjense, vimos la elipse aislada, vimos la elipse inicial y ahora estamos dando y viendo la elipse final. La elipse final tiene un trazado más fácil todavía que la inicial. ¿Por qué? Porque también van a la derecha en los rasgos rectos, verticales o oblicuos. Fíjense, vamos a dibujar acá bien grande. Al final de la palabra, al final va la elipse, ¿ven? En los rasgos horizontales va arriba, en el rasgo R va arriba y en los curvos en su concavidad. ¿Ven? Es más fácil dibujarlos, trazarlos, ¿ven? Entonces, la elipse final van a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos. Estos son los rasgos rectos, verticales y oblicuos. La T vocal, la D vocal, ¿sí? La P vocal, la B larga vocal, la CH vocal, la J vocal. Esos son los rasgos rectos, verticales y oblicuos. Los rasgos horizontales son Kake, Kiko, Ku, Gage, Gigo, Gu. Acá tenemos Rare, Riroru. Acá tenemos los rasgos curvos. La M, la L, la F, la B corta, la Y con la vocal. Son algunos ejemplos de cómo van colocados la elipse al final
¿Estamos? Y ahora vamos a ver ejemplos. La palabra asusta. En estos casos, cuando la elipse es final, fíjense que yo voy a tener en cuenta cómo comienza la palabra, porque ahí ya me va a marcar la palabra. Fíjense, asusta, es la A, la primera A la que me indica la posición. ¿Por qué? Porque cuando tengo vocal, ese vocal es esta la que me indica la posición. ¿Sí? En la palabra asusta, Ahí tengo el rasgo azul. fíjense que acá, vocal, ST vocal, este es mi elipse. Acá pueden ser cualquiera de las vocales, cualquiera de las 5 vocales. Acá puedo tener la A, la E, la I, la O, la U, y acá puedo tener la A, la E, la I, la O y la U. Ya no tengo en cuenta como en la elipse inicial que la palabra tiene que empezar sí o sí con la E. No. Acá en la elipse final, yo lo que voy a tener en cuenta es cómo comienza la palabra. Fíjense, en asusta va por la A, va en primera posición. En primera posición. Entonces asusta voy a hacer con el rasgo vocal ese vocal y la elipse final. Asusta. ¿Sí? Este rasgo vocal, ese vocal es así, ustedes ya saben eso. Es grueso, es curvo, grueso. ¿Y qué hago? Como la A me indica que va en primera, va arriba del renglón. Asusta. ¿Ven? En la palabra celeste, ¿con qué comienza la palabra celeste? ¿Con qué comienza la palabra celeste? Con círculo. Con un circulito inicial. Entonces voy a dibujar primero mi circulito. Voy a dibujar primero mi circulito. Voy a hacer el rasgo le. T sería mi elipse. ¿Vieron? Esta es mi elipse. Celeste. Este. Hago celeste. ¿Vieron que termina con ESTE? Ese sería mi elipse. Acá pueden variar estas Sí. vocales. Eso es lo que tienen que saber ustedes, que cuando es final pueden variar las vocales, no importa. ¿Sí? Celeste, como es un nombre propio, va con mayúscula. O si no, puede ser también un color en este caso. Justo, fíjense justo. ¿Cuál me indica la posición acá? ¿La U? Porque mi elipse es final. Ya no me fijo en la posición de la elipse, sino con qué rasgo comienza mi palabra. A la derecha. Justo. A la derecha. Corta el renglón. Y en canasto comienza con K, seguido del rasgo na, y dibujo mi elipse. Esto, canasto. En esa palabra canasto, ¿cuál me indica posición? La A, profe. ¿Mm? La A, profe. Claro, en este caso el rasgo Canasto. K. ¿Mm? En primera, sí. Bien. En mixto tenemos mi sería como mixto, en segunda. Fíjense que acá, el mismo caso que decíamos hoy, acá se escribe con X, pero suena como S. Es como si tuviéramos vocal, S, T, vocal al final. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque por más que se escriba con X, suena como S. Por eso va elipse, porque la elipse me indica que mi palabra tiene que terminar de esta forma para que yo pueda dibujar la elipse. ¿Sí? Entonces, mixto, voy a hacer la M y la elipse final. Mixto. Mixto. ¿Ven? ¿Y en cuál me va a indicar la posición? La I. Esta I me va a indicar la posición que va en segunda, o sea que toca el renglón. ¿Se entiende? Agosto. ¿Cuál es la vocal que me marca posición en agosto? La segunda, profe. Agosto, por la primera nunca marca.
La Agosto. primera no, porque es una vocal. Claro, claro. Entonces el que me marca posición es go, la O en este caso. Sí. ¿Ven? ¿Ven que acá tenemos la O, acá tenemos la O, acá tenemos la I, acá tenemos la O, acá tenemos la A, tenemos la O, la E al final? Pueden ser cualquier vocal. Agosto voy a escribir la A, agosto. Agosto, agosto. ¿Ven? La G es gruesa. ¿M? Y acá sí va abajo del renglón, porque está en tercera posición y este rasgo es un rasgo horizontal. Gogu es horizontal, por eso va, cuando tiene la O tiene la U, va debajo del renglón. ¿Sí? Después nos dice también que la elipse final puede aceptar un circulito, por ejemplo, en la palabra vistes. Fíjense que ahí se ve en rojo la S final. Entonces, vistes, yo voy a escribir con el circulito y cierro. También acepta circulito con escape, o sea, que la palabra termine con la S y una vocal. Por ejemplo, vistiese, o por ejemplo, restase, ¿ven? Tiene una vocal. Costoso, El circulito va dentro de la elipse. ¿sí? ¿Ven? Se dibuja adentro y tiene un escape. Acá dice vistes, acá no lleva escape porque termina con S y se cierra. Acá sí, vistiese, y acá sí, restase, termina vocal, acá costoso. ¿Qué pasa? Vemos en la otra pantalla, ¿qué pasa? Que nunca acepta la elipse final, o sea, se rompe la elipse cuando tengo círculo mayor al final. Y acá tenemos los ejemplos. Vistes va con elipse final. Vistiese también porque tiene S y una vocal. Pero vistieses, ¿qué pasa con vistieses? Tiene dos S, tiene un círculo mayor acá. ¿Se acuerdan círculo mayor que teníamos dos S? Entonces vistieses no lleva elipse, se rompe. Restase lleva elipse y un escape. En cambio, restases no lleva elipse. ¿Estamos? Costoso lleva elipse, termina en vocal, pero costosos no lleva elipse. Amistosos no lleva elipse final. ¿Por qué? Porque tengo ese vocal, este círculo mayor, amistoso, se escribe todo. ¿Ven? No acepta círculo mayor, la elipse final. Y después tenemos ahí estos ejemplos. Accionistas, ¿ven? Ahí sí tenemos un circulito al final, se cierra. Anestesia, ¿qué pasa ahí en anestesia? ¿Cómo es el escape en anestesia? Escape grueso, dos vocales. Escape grueso, ¿por qué? Dos vocales, profe. Porque termina S y dos vocales. En Sí. embistiese, ¿qué pasa? Y lo mismo, tiene un escape fino porque solamente tiene una vocal. Una vocal, termina en vocal, lleva escape. Sí. Apostases, ¿qué pasa? Y ahí se rompe, tenemos Se círculo rompe. mayor. Porque tiene un círculo mayor al final. ¿Se entiende? Perfecto, sí. Bien. Y fíjense que en accionistas es la A la que me indica la posición, la primera A. ¿Ven? En anestesia, ¿cuál es la posición? ¿Qué vocal me indica la posición en anestesia? La segunda, La nes. segunda vocal, o sea, la E. Del rasgo ne. Del rasgo N vocal. Nes. En vistiese, ¿quién me indica la posición?
Primera vocal, envis. La primera vocal. En vistiese me indica la posición la primera vocal porque es un rasgo bisílabo y en los rasgos bisílabos me indican la posición la primera vocal. ¿Sí? En apostase, ¿qué me indica la posición? Postase, la segunda vocal. La O. ¿M? Claro. La O. La A no, porque la A no me indica posición. Las vocales no indican posición. La O es la que me indica. ¿Y qué entonces qué pasa ahí? Se Corta. corta el renglón. ¿Ven? Cuando el estenograma termina con dos vocales y una de ellas se acentúa, se destruye la elipse también. No lleva elipse. Y fíjense los ejemplos. Viste, lleva elipse. Y vestía, no lleva elipse. Costea, no lleva elipse. Tiene dos vocales. Tiene dos vocales y una de ellas, como vestía, se acentúa. Entonces no lleva elipse. Fíjense que vestía tenemos la tilde, que sí, que se le pone la tilde a esa palabra. En costea no tenemos representada la tilde, pero en la E suena más fuerte, ¿sí? Costea y termina con dos vocales. Entonces no lleva elipse final. Bien, seguimos. Profe, perdone, ¿puede subir un poco la pantallita que no se ve el rasgo de costea? Bueno, perdón, ahora sí. A ver, costea, No, van a quería tener verlo igual, como lo... Sí, sí, está bien, sí, no se preocupe. Es que viste, no se ve acá, yo no lo puedo divisar. Ah, bueno, hágalo. viste, sí Sí, lleva, sí que vimos, vistes también lleva, sí. vistes también lleva elipse, pero vestía no lleva elipse y costea tampoco. Ajá. Cos, Eso pasa, profe, porque ahí tenemos hiato, ¿no? Corta. corta, exactamente. Tenemos hiato acá, exactamente. Al final hay una palabra con hiato, entonces no lleva elipse. Muy bien. Y acá tenemos palabras con elipse finales. Costa en tercera posición por la O. Resta en segunda posición por la E. Impuesto. Les voy a ir escribiendo acá a ustedes, así ven cómo se traza. Costa, resta, impuesto, Poste, poste, modista. modista. Fíjense la colocación de, de la elipse final. ¿Sí? Vistoso, vistoso. Esta vista, miren cómo vamos a hacer esta vista. Esta vista. Ahí tengo dos elipses. Una es inicial y la otra es final. ¿Ven? Esta vista. Esta vista. Elipse inicial y elipse final. Y si digo estadística, fíjense cómo vamos a hacer. Estadística. 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 ¿Ven? ¿Y la palabra estuviste, profe? Estuviste. También. Estuviste. En tercera. También tengo una elipse inicial y una elipse. ¿Por qué va a ir final. en tercera? Por la U, es tú, la segunda vocal. Muy Porque bien, por comienza esta. con una elipse, comienza con una elipse pequeña. Por lo tanto, la Estuviste. posición va a dar la... ¿Qué pasa con la palabra asistía? Esa puede ser, profe, en primera posición asistía, pero tenemos ahí una elipse final, asistía, y un escape, asistía. Asistía no lleva elipse, porque recién vimos anteriormente. Ah, porque tiene, sí, Porque sí, se sí. acentúa, tiene dos Se acentúa y vocales, corta. una de ellas se acentúa, entonces no lleva elipse. Gastáis, ¿qué pasa con gastáis? ¿Cómo termina esa palabra? Con S, entonces lleva circulito, se cierra. ¿Qué pasa con bastase?
en primera posición por la vocal A que acompaña a la B larga, y como termina con una S vocal, lleva un escape. ¿Ven? Bastase. Dispuesto, a ver si ven la diferencia, la palabra bastase y la palabra dispuesto. ¿Qué pasa con la elipse final en bastase? Termina con S y una vocal, ¿no es cierto? Entonces yo voy a dibujar el circulito y el escape fino. Y en dispuesto, ¿qué pasa? Termina vocal, ST, vocal. Entonces directamente termina con la elipse. Yo ahí no tengo S vocal, Lo ni mismo tengo... que modista y que socialista. Claro, socialista, fíjense Termina cómo... con elipse. Terminan con elipse, entonces van directamente... Se dibuja la elipse. Dispuesto, vamos a hacer, así ustedes ven. Dispuesto, dispuesto, dispuesto. ¿Se acuerdan que cuando tenemos dos rasgos, en este caso vertical y oblicuo, el circulito queda del lado de afuera? Dispuesto. Acá tenemos dos rasgos que van en diferentes direcciones. Dispuesto. Dispuesto. Socialista. Socialista. Acá hago círculo mayor y elipse final. Socialista. ¿Ven? A ver qué sigue. Abreviaturas. Esto lo van a anotar ustedes en la parte de donde tienen las abreviaturas, porque esto van a usarlo siempre, es muy importante. De esta en primera, de este toca el renglón y de esto corta el renglón. En esta, arriba del renglón, en este toca el renglón y en esto debajo del renglón. Es esta arriba del renglón en primera posición, es este en segunda posición toca el renglón, es esto en tercera posición corta el renglón. En vista, ahí tenemos dos palabras en un solo gramálogo. En vista, en segunda posición. Característico, característica, en singular y plural, van a escribir así siempre, característica, característico, ¿sí? Estados Unidos, Estados Unidos, abreviatura, Estados y la U, ¿sí? Estados Unidos, Estados Unidos, y comilla. Y por esta razón, fíjense cómo van a ser por esta razón. Por esta razón. Son tres palabras en un solo signo. Por esta razón. Por esta razón. ¿Ven Son cómo palabras compuestas, profe. Se Son escribe palabras compuestas. No Sí, dice abreviatura, pero son palabras compuestas. son tres palabras en un solo gramálogo. ¿Sí? Ujú. Estas abreviaturas tienen que tener bien en cuenta, estudiarlas bien, ¿sí? Para que Bien. puedan después aplicarlas en sus oraciones, en sus textos. Bueno, y acá tienen unas oraciones que ustedes la van a leer. Ya no tenemos más tiempo, pero ustedes van a tener esto en el aula, así que pueden traducir. Son oraciones que van a practicar. Y también, por favor, los ejemplos con todas las palabras que vimos hoy.